entrenamiento para profesionales. Gracias, Simón, por estar grabando. Y bueno, como decíamos recién, te damos la bienvenida a la segunda jornada del entrenamiento para profesionales en la práctica penal. Esto está organizado por la unidad de grado, el Foro Penal de la Unidad de Grados de la Universidad de Mar del Plata y el Colegio de Abogados, el Instituto de Investigación en Derecho Penal y Práctica Procesal Penal. Para los que ya estuvieron la semana pasada, más o menos saben cómo funciona. Vamos a ver distintos momentos de la etapa procesal en la práctica. La semana pasada el doctor Maceriac hizo una introducción al proceso penal muy completo hasta la elevación a juicio, y hoy nos van a acompañar Simón Serrano y Javier Arriola, que nos van a estar hablando de la primera intervención que uno tiene con el cliente. Javier, cuando el cliente es el imputado, y en el caso de Simón, cuando es el particular damnificado. Van a hablar tanto de cuestiones profesionales, como, de cuestiones procesales, como de esta primera intervención en donde hablamos con nuestro cliente y le explicamos de qué se trata el proceso, también de la cuestión que tiene que ver con los honorarios, regulación y demás. Sigo admitiendo gente, como les recordamos siempre, si pueden silenciar los micrófonos mejor, y algo importante, en el chat les vamos a poner la planilla para el presentismo. Acuérdense que tienen que llenar esa planilla, que les va a llegar un mail. Si no les llega el mail, fíjense en el spam, que es la única forma de certificar de que estuvieron en la jornada de la práctica. ¿Algo más? Sí, que el taller de hoy queda grabado, que una vez que esté listo lo van a poder ver en el canal de YouTube de la unidad de graduados. Y no sé si los chicos quieren agregar algo más, pero comenzamos con Javier, ¿cierto? Muy bien. ¿Listo? Perfecto, sí. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, a mí me Javi, perdón. Decime. Cualquier consulta que tengan que surja durante la charla de Javier o la de Simón, la pueden hacer, pueden levantar la mano por el sistema que tiene el Zoom para pedir la palabra, si es que se animan a hablar, o si no por el chat, y las vamos a ir leyendo y evacuando en el momento. Ahora sí. Bien. Bueno, gracias, Dara. De nada. Bueno, como les decía, continuando con el curso, después de la introducción de Gustavo del martes pasado, donde vimos los principios generales que informan de alguna manera todo el proceso penal, ahora vamos a empezar a ir concretando y charlando distintas situaciones que se pueden dar en la práctica, y la idea, más que nada, es que esto sirva para resolver cuestiones prácticas, o sea, que nos alejamos un poco de lo académico, lo dogmático, si se quiere, para charlar y conversar situaciones que se van a ir dando en la práctica y tener herramientas para solucionarlas. Así que desde esta perspectiva, bueno, reitero lo que dijo Dara, si mientras voy hablando a cualquiera le surge una pregunta o una duda o un comentario, lo que sea, háganlo libremente, o se activan el micrófono y lo hacen, o lo escriben en el chat, o como sea, no hay ningún problema. La idea es que sea un ida y vuelta y que no esté hablando yo media hora sin comunicación o sin un ida y vuelta. Bueno, como les decía, yo voy a hablar de tres puntos que, si se quiere, están relacionados hasta incluso cronológicamente o secuencialmente. Una primera aproximación o perspectiva respecto de tener una idea clara de a qué es a lo que nosotros nos obligamos, o en qué consiste nuestra obligación cuando empezamos a intervenir en una causa penal, ¿no? ¿Cuál es el contenido y el alcance de esa obligación? ¿No? Para tener una idea del marco normal que se aplica y después poder contrastarlo o compararlo con situaciones en la práctica que se van a ir dando y a ver de qué manera eso nos permite solucionar ciertas situaciones. Después vamos a charlar un poco respecto del tema de los honorarios, ¿verdad? Este tema de cuánto cobrar, cómo cobrar, cuándo cobrarlo, de qué manera, ¿no? Y bueno, también ahí van a ir surgiendo cuestiones prácticas que la idea es ir dándole, bueno, a ver de qué manera la podemos ir solucionando, o que vayan apareciendo cuestiones que plantee la práctica y de qué manera poder afrontarlas. Y finalmente, en el tercer punto, ahí sí ya empezamos a intervenir concretamente en la causa y vamos a charlar las primeras intervenciones hasta lo que sería la audiencia en los términos del artículo 308 y la posibilidad de
presentar un pedido de excarcelación, ya sea en términos ordinarios o extraordinarios, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, con respecto al primer punto, la idea, como les decía, es charlar un poco primero en qué consisten o cuáles son las normas que se aplican a el contenido de nuestra obligación. Es decir, ¿a qué nos obligamos cuando nosotros asumimos una defensa o también cuando asumimos el rol de particular damnificado en una causa penal? Y lo cierto es que nuestra obligación, cuando intervenimos en una causa penal como abogados, es una obligación de hacer. Lo que antes era una obligación de medios, hoy está regulado en el Código Civil y Comercial, en los artículos 773 y 774, como una obligación de hacer. Concretamente en la prestación de un servicio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente del éxito o no de la gestión, es decir, no nos comprometemos a obtener un resultado concreto, sino que nos comprometemos a actuar con una diligencia apropiada, ¿no? A poner nuestros mejores oficios para prestar un servicio. Este sería digamos, a lo que nosotros nos estamos obligando. Esto no quiere decir, como lo vamos a ver ya después cuando charlemos el tema de los honorarios, que nosotros no podamos pactar libremente con nuestro cliente alguna compensación por la obtención, en el marco del proceso, de algún resultado concreto. Pero lo cierto es que nosotros no nos obligamos para producir un resultado, nos obligamos a prestar un servicio. Y ese servicio tiene una manera de ser prestado. Esta manera es, como les decía, desde lo más general, es decir, de las normas de derecho común, que hablan de la diligencia apropiada, de buena fe, de los mejores oficios, ¿no? Que todo esto se va a medir en el marco de circunstancias concretas, de modo, tiempo y lugar, ¿verdad? Pero después esto se va concretando un poco más. ¿En qué medida? Se concreta en principio con la ley que tenemos nosotros, que rige nuestra actuación como abogados en Provincia de Buenos Aires, que es la 5177, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos, de alguna manera, buscar o encontrar cuál es el contenido de nuestra obligación. Y el contenido de nuestra obligación como abogados penalistas no es otro que defender o representar intereses legítimos. El interés legítimo de cualquiera de obtener una defensa adecuada en juicio, ¿no? Este es un derecho constitucional, de esa manera hay un interés legítimo en el cliente, y nosotros, el contenido de nuestra obligación es entonces el defender o representar ese interés durante el proceso. Ya la propia ley de ejercicio de la abogacía nos asimila en esta tarea a los magistrados, con respecto al respeto y a la consideración que se nos tiene que dar. Entonces ya este primer avance en el ejercicio de la profesión nos tiene que parar con cierta seguridad frente al propio sistema, frente al operador del sistema, ¿no? Porque muchas veces, por lo menos a mí me pasaba al principio cuando empezaba a operar, a las primeras causas y demás, había como cierta vergüenza, como cierto temor de ir y hablar con el fiscal, preguntar esto, preguntar lo otro. Bueno, la cuestión es que nosotros, desde el momento que asumimos una causa como abogados, debemos ser tratados con el mismo respeto y consideración que los funcionarios, ya sea de la jurisdicción o del Ministerio Público, tanto fiscal como de defensa, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo presente para tener otra templanza, otra seguridad cuando uno va a las distintas dependencias a averiguar o interactuar en función de los intereses de su cliente. Entonces tenemos el Código Civil y Comercial, que serían las normas más de fondo. Se concreta un poco más nuestra obligación con la Ley del Ejercicio Profesional, que es la 5177, y luego nosotros tenemos dentro del Colegio de la Provincia de Buenos Aires un reglamento que incluye normas de conducta o normas éticas, si se quiere, que concretan aún más el contenido de nuestra obligación o nuestro deber de actuación como abogados, ¿verdad? Y acá se vuelven a repetir ciertas palabras que también ya están en el Código Civil, como por ejemplo el deber de actuar de buena fe. También dentro de las normas éticas se nos categoriza o se nos clasifica como un servidor y colaborador de la justicia. Esto es importante en términos de cuál es verdaderamente nuestro objetivo. Las normas éticas ponen un acento más sobre la colaboración en la justicia, sobre el objetivo de justicia, por sobre, por ejemplo, la remuneración. Entonces ya vamos a ver cómo quizás en la práctica se da alguna circunstancia o alguna situación de conflicto de intereses, y bueno, tener conciencia, por lo menos saber que ya hay una norma, si bien es una norma soft, si se quiere, norma de ética del Colegio de Abogados, pero que indica claramente que nuestro objetivo tiene que ser, primero, un objetivo hacia un ideal de justicia y después el propio ánimo de lucro. Pero eso lo podemos charlar un poquito más adelante. Y luego
claramente lo que nosotros tenemos es un deber de lealtad. ¿Para con quién? Para con los intereses de nuestro cliente, ¿no? Esto también se refuerza cuando veamos cuáles son las consecuencias de asumir una defensa, en donde el cargo de defensor es un cargo obligatorio, ¿no? Cuando uno asume la defensa de un cliente en una causa penal o la representación de los intereses de un particular damnificado, pero más que nada la defensa, es un cargo obligatorio donde uno asume ciertas responsabilidades que después va a tener que hacerse cargo de eso, ¿verdad? Bien, entonces, esta especie de cuadro normativo que vamos repasando acá, se puede ir concretando en ciertas situaciones que se van a dar tanto con nuestro cliente, como con colegas, como también con los operadores jurídicos, ya sea el Ministerio Público Fiscal o con con los operadores judiciales, concretamente de la jurisdicción, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos tener, digamos, de qué manera podemos construir una relación en estos términos con el cliente? A mí me parece que la relación que se da con un cliente de entrada es una relación de desequilibrio, ¿no? Donde el desequilibrio se produce precisamente porque hay mayor información en el abogado que en el particular, que en el cliente que necesita de un abogado que solucione su problema. Entonces, ¿de qué manera uno puede equilibrar esa relación y generar la confianza en el cliente? De la única manera que yo conozco, o pues se me ocurre, también si esto lo podemos plantear, digamos, si a alguien se le ocurre otra manera, es el traspaso de información de manera clara, simple y precisa, ¿verdad? Cuanto mayor información nosotros le transmitimos a nuestro cliente respecto de la situación en la que se encuentra, cuáles son los escenarios posibles a los que se va a enfrentar, cuáles son las diferentes salidas que tiene el proceso penal, las diferentes etapas, a medida que nosotros vayamos construyendo esa relación, traspasando información clara y precisa, el desequilibrio en la relación, que inicialmente por ahí es más pronunciado, se va a ir acomodando. ¿Y qué termina sucediendo? En condiciones ideales, lo que termina sucediendo es una situación de transferencia, en donde el cliente de alguna manera nos transfiere, producto de la confianza que se construye con el devenir de la relación, pero fundamentalmente con el actuar claro, preciso, simple, en donde nos transfiere su problema a nosotros. Y de esta manera, el que pasa a representar integralmente los intereses y a gestionar el problema que tiene el cliente, somos nosotros. Entonces, en una situación ideal, tendría que operarse, ¿no? Esta transferencia desde el problema del cliente hacia nosotros, ¿no? Y eso va a ir generando mayor confianza y una mayor autonomía en el ejercicio de la defensa de los intereses de nuestro cliente. Pero obviamente esto es una relación que se construye a medida que avanza, ¿no? Justamente, y valga la redundancia, la relación con el cliente. Una de las cuestiones importantes también a tener en cuenta respecto de nuestra obligación como abogado es la extensión del secreto profesional que nosotros asumimos cuando intervenimos en una causa para representar precisamente intereses ajenos. Como son intereses ajenos que muchas veces tienen que ver con la intimidad del cliente o con cuestiones privadas, existe un secreto profesional que nosotros debemos cumplir, que es muy extenso, que abarca todas las informaciones que nosotros accedemos, ya sea por nuestro cliente, por el adversario o por los operadores judiciales, ¿no? De manera que nosotros tenemos que tener, y es una falta grave en términos de conducta, ¿no? En términos de estas normas éticas que veíamos antes o que charlábamos antes, de vulnerar o violar el secreto profesional al que nosotros estamos sujetos. Hay ciertos límites, obviamente, cuando la vulneración o no de ese secreto depende de mi defensa como profesional. Ahí obviamente yo estoy liberado de mantener el secreto profesional, ¿no? También hay otra, cuando el cliente nos comunica su intención de cometer un delito, bueno, eso lo dice las normas, también ahí hay una, si quieren, después obviamente eso da para charlar o situaciones más concretas, pero nosotros como abogados defensores, muchas veces está lo que sería el derecho penal preventivo, bueno, ahí hay un límite que, donde el secreto profesional, desde la mirada de un operador jurídico, por ejemplo el Ministerio Público Fiscal, podría ponerse en cuestión. Pero bueno, habrá que analizarlo en un hecho particular, y si a alguien se le ocurre alguna situación en particular, la podemos discutir. La cuestión que quería resaltar es el hecho de ser consciente de la obligación que nosotros tenemos cuando asumimos las diferentes causas, porque además el derecho penal en sí, los conflictos del derecho penal en sí son interesantes. A todo el mundo le interesa, por eso venden tanto en las noticias también.
y uno por ahí en una reunión social o en lo que sea también tiende a generar conversaciones de interés y demás, bueno, está bueno ser consciente de que nosotros acá tenemos un secreto, una obligación de cumplir con el secreto profesional, y que si la violamos podemos tener serias consecuencias en nuestra actuación profesional, ¿verdad? Otra cuestión que también charlábamos al principio y que se deriva del contenido de nuestras obligaciones, tiene que ver con la responsabilidad en la representación de los intereses de nuestro cliente. Por ejemplo, supongamos, cuando veamos un poco más ahora la actuación en el proceso, pero se puede dar, por ejemplo, que arrancamos una defensa con el cliente en libertad, ¿verdad? Y de repente empiezan a haber ciertas incidencias en la causa, el cliente nos paga un adelanto de honorarios y nos queda debiendo algunos honorarios, pero resulta que en la causa hay un plazo que se vence para contestar algo. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos la obligación de contestarlo a ese plazo, aunque no hayamos cobrado la contraprestación o los honorarios todavía que se nos debe legítimamente. Es decir, acá está en un conflicto concreto donde debe primar el interés y la lealtad hacia la representación de los intereses del cliente, o colaborar en la administración de justicia como abogados, que el ánimo de lucro o el derecho a la contraprestación que tenemos como abogados, ¿no? Esa era otra situación que por ahí, por lo general, se suelen dar en el marco del proceso penal, y también hay que tenerla presente, porque eso nos puede llevar a consecuencias perjudiciales para nuestro propio desempeño profesional, no solo desprestigiándonos frente al propio cliente, sino también frente al operador judicial. Y como en definitiva de lo que se trata acá son de relaciones humanas, en la medida que nosotros construyamos relaciones humanas sanas y de respeto, tanto con los clientes como con los operadores judiciales, eso va a repercutir en nuestra práctica profesional, ¿verdad? Entonces, me parece que estas son cuestiones interesantes para tener en cuenta. Finalmente, en lo que tiene que ver con la relación con nuestros colegas, sobre todo, me parece que un punto fundamental a prestar atención es qué sucede en la intervención sucesiva en una causa. Por ejemplo, donde a mí me viene a ver la familia o un imputado en el marco de una causa donde ya está actuando un colega o un profesional anteriormente. Bueno, lo que nos dicen las normas de conducta que rigen nuestra actuación profesional es que debemos dar aviso antes de realizar cualquier gestión en esa causa al profesional que estaba interviniendo con anterioridad, ¿no? Esto me parece que es un código de conducta sano entre nosotros y que hay que poner mucho énfasis en respetarlo, sobre todo en un mercado como es el de Mar del Plata, por ejemplo, donde hay cada vez más abogados que se dedican, por suerte, porque siempre cuanto más oferta mejor, porque eso de alguna manera, sin entrar en la discusión del mercado y de todo lo demás, de alguna manera la ampliación de la oferta tiene que terminar repercutiendo en un mayor servicio, en un servicio de mayor calidad. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que prestar atención a ciertas normas de convivencia que además van a repercutir en una mejor profesión para todos. Y me parece que la atención con el colega que intervino previamente es muy importante. No solo en dar aviso, que es lo que obliga, si se quiere, la norma, sino, y esto ya es una opinión personal, ¿no? Pero está bueno también que cuando el cliente viene a hacer la consulta y uno se entera y le dice, mire, yo ya tengo un abogado interviniendo, pero quiero que usted vea la causa y asuma usted, o me pase un presupuesto y asuma usted, bueno, por ahí está bueno también consultar con el colega cuando se le da aviso, fulanita o fulanito, se te debe algo de honorario, no se te debe, de manera de también cuidar de alguna manera el trabajo de todos nosotros, ¿verdad? Me parece que estas son cuestiones que hacen a una mejor convivencia y también a que nosotros aprendamos a ser más corporativos, que me parece que es algo que va a repercutir de alguna manera en una mejor profesión para todos nosotros, no solo en términos de retribución, sino también en términos de poder actuar mejor conjuntamente, ¿no? Entonces, estas son en definitiva las cuestiones respecto de, primer punto, ¿a qué nos obligamos cuando asumimos la obligación de representar los intereses de un cliente en el marco de una causa penal? Y en segundo punto, ¿cuál es el contenido de ese alcance y qué tipo de situaciones prácticas se pueden llegar a dar y de qué manera me puede servir a mí conocer el marco normativo para ir resolviendo este tipo de situaciones? Y finalmente, algo que no me quiero olvidar, que lo nombré al principio, pero que está bueno poner el acento, es en que la relación con los demás operadores jurídicos, con el Ministerio Público Fiscal o con los juzgados, digamos,
en esa relación nosotros nos merecemos el mismo respeto que ellos. Partiendo de ese punto, la idea es construir relaciones humanas que nos permitan trabajar cada vez mejor. Y como bien lo remarcó Gustavo la semana pasada, y lo vamos a seguir repitiendo a medida que avancemos en el curso, como la investigación penal preparatoria, que es la instancia del proceso penal en la que estamos ahora, en el principio, es fundamentalmente una instancia informal. La actuación nuestra muchas veces va a transcurrir por canales informales, es decir, llamadas por teléfono a la fiscalía, ir hasta la fiscalía, pedir hablar con el despachante que lleva la causa o con la secretaria, que todas estas situaciones, en vez de ser un freno, lo digo desde la experiencia personal, ¿verdad? Que cuando yo empecé a intervenir, muchas veces me frenaba a decir, voy a ir a la fiscalía y preguntar esto, o hablar, sí, andá, preguntá, que te atiendan, preguntá 2 veces si no te quedó claro, porque esa es la única manera de que finalmente, primero, aprender de la propia experiencia y después también ir construyendo una relación de colega con el propio operador judicial. Entonces, también tener en cuenta, ¿no?, que no solo es la actitud de respeto y de colaboración de uno cuando va a hablar con el Ministerio Público, con la defensa, porque muchas veces pasa que uno está interviniendo en una causa donde hay varios imputados, uno puede intervenir por un imputado y la defensa pública por otros. Bueno, ahí también se da una interacción con el Ministerio Público de la Defensa, pero de alguna manera cuando uno va a hablar, pararse desde esta seguridad, ¿no? Desde la seguridad de decir, bueno, yo soy un funcionario, entre comillas, ¿no? A mí se me asimila a un funcionario en tanto colaborador del sistema de justicia de la misma manera que usted merece el mismo decoro, respeto y demás. Digamos, desde ese lugar, no desde un lugar de el que está recién empezando y que tiene miedo de equivocarse, no. Porque de alguna manera eso también refuerza la posición de nuestro cliente en el proceso. Entonces, quizás suene medio inocente lo que digo, pero son cuestiones prácticas que a mí me sucedieron cuando empecé y que bueno, que creo que a mí que sirven para el desarrollo profesional, por lo menos de las primeras intervenciones. Hasta acá, lo que a mí me había pensado discutir respecto de este marco normativo, si se quiere, y cómo nosotros nos paramos frente a asumir la defensa y empezar a interactuar. No sé si hay alguna pregunta o algo, si háganla espontáneamente, si no pasamos ahora a lo que sería charlar un poco el tema, que está bastante bueno, de los honorarios, ¿verdad? De cómo hago para presupuestar una causa, en qué momento, cuánto cobro. Y acá también me gustaría empezar por tener una idea del marco normativo que se aplica. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una buena ley de honorarios que se modificó hace poco, que es la 14967. Es una ley corta, o sea, de pocos artículos, que está bueno que la tengamos presente. ¿Por qué? Porque es una ley, de alguna manera, que es de orden público, es decir, si bien nosotros tenemos la libertad de contratar libremente con nuestro cliente los términos de nuestra contraprestación profesional, hay ciertos límites que vienen impuestos por esta ley, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, la fijación de honorarios mínimos, que esto después ya lo vamos a charlar, a ver si efectivamente en la práctica existe esto de honorarios mínimos o no, y cómo repercute en nuestra actuación profesional. Pero lo cierto es que la ley, en su artículo 9, en el punto 3, para las defensas penales, fija honorarios mínimos. Otra cuestión interesante de esta ley, porque en nuestro fuero es muy común que los presupuestos de honorarios no se hagan en pesos, se hagan en dólares. No sé por qué esto es así, pero la realidad es que es una práctica común, ¿no? O sea, cualquiera que haya intervenido profesionalmente en defensas penales sabe que por lo general los presupuestos que se hacen de honorarios se hacen en dólares. Bueno, nuestra ley de honorario, ¿por qué es eso de alguna manera? Porque como estamos tan acostumbrados a la depreciación de nuestra manera, buscar un refugio en el dólar, sobre todo cuando el pago de honorarios se hace extensivo en el tiempo, es una manera de cuidarse de esa depreciación, ¿no? de mantener el valor del trabajo en el tiempo. Bueno, pero hay una solución que propone la ley para esto, ¿no? Digamos, no es ilegal tener un contrato en moneda extranjera, ni mucho menos, pero lo cierto es que nuestra ley tiene una unidad de medida, una unidad de valor que mantiene el valor, que se llama ius arancelario. Entonces, los honorarios están previstos en función de esa unidad de medida y no en función del peso, ¿no? Por ejemplo, a partir del mes de septiembre de este año, el valor del ius arancelario está en 3.092. Si ustedes van a la ley de honorarios, se van a dar cuenta que dice, por ejemplo, defensas penales, si mal no me acuerdo ahora en este momento,
80 IUs. Entonces, el valor de una defensa penal es 80 a partir de septiembre por 3.092 pesos. Este sería el honorario mínimo que fija la ley. Esta es una manera que tiene la ley de alguna manera, preservar el trabajo profesional de la depreciación monetaria o de la depreciación del peso, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿de qué manera uno puede presupuestar razonablemente bien una causa penal, ¿no? Porque de alguna manera las primeras preguntas a las que se enfrenta uno es, por un lado, el que primero empieza a trabajar, primeras causas, lo que más quiere es trabajar, ¿verdad? Entonces hay dos cuestiones que están en tensión. Quiero trabajar y por otro lado quiero que mi honorario refleje la calidad de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, por un lado, el querer trabajar en un mercado competitivo me llevaría a hacer un presupuesto de honorarios un poco más bajo que la media para poder captar ese cliente. Pero por otro lado, como nuestro trabajo no es como ir a comprar un tomate, que uno puede agarrar el tomate, puede mirarlo y dice, che, está rojo por acá, está maduro, este es un buen tomate. No, mi trabajo como abogado es un trabajo que se va, de alguna manera, se va construyendo con el tiempo, con la trayectoria. En la medida que yo pueda ir generando más referencias de la calidad de mi trabajo, entonces el cliente va a venir con mayor referencia de lo que yo hago, ¿no? Esto también pone la lupa en otra discusión, ¿verdad? En la dificultad que tenemos los jóvenes abogados respecto, en este caso en concreto, al presupuestar honorarios, respecto de los honorarios con una trayectoria mayor, donde el producto de su trabajo se ve y se puede medir más fácilmente que el producto del trabajo de un joven abogado que todavía no tiene la trayectoria. Entonces, me parece que la situación ideal, ¿no?, de alguna manera, sería tener en cuenta los mínimos que propone la ley de honorarios, porque de esa manera es una condición que iguala, ¿no?, que nos iguala a todos y que evita la competencia desleal, si se quiere, pero por otro lado poder jugar un poco en el equilibrio entre querer trabajar y presupuestar un honorario que refleje la calidad de mi trabajo, ¿verdad? No hay una fórmula, no hay 1 más 1 es 2, pero sí de alguna manera, teniendo estas variables en la cabeza, me parece que a uno le ayudan a construir una respuesta en términos de honorarios que tenga algún tipo de razonabilidad y que no sea fruto de la pura arbitrariedad. Hoy cobro A, mañana cobro B, pasado cobro Z. Yo de alguna manera me parece que pensar en esa ecuación de equilibrio puede resultar útil. Bien, ahora llevándolo más a la práctica, viene alguien a decirme, bueno, quiero que usted me defienda, después podemos charlar si esa persona está detenida o en libertad y qué consecuencias trae eso, pero quiero que usted me defienda. ¿Cuánto me va a cobrar? Bien, lo primero que tenemos que saber es que es como un médico, yo no puedo diagnosticar una enfermedad sin antes haber visto el paciente, y si yo no vi la causa, es muy difícil que pueda hacer un presupuesto de honorario que sea preciso y que sea conforme a las circunstancias concretas de esa causa. ¿Qué herramienta tenemos? Bien, y acá la herramienta que tenemos es la siguiente. El artículo 95 del Código Procesal Penal, si mal no recuerdo ahora, nos da la posibilidad que, ante una designación por escrito, es decir, viene el cliente, dice, yo quiero que usted me vea esta causa y me haga un presupuesto de honorarios para que usted defienda mis intereses. Perfecto. Yo necesito que usted me haga una designación por escrito, donde diga, designo a Javier Arriola como abogado defensor en esta causa, de manera que me legitime a mí, ¿a qué? A tomar vista de la causa. Esa designación yo la presento en la causa, ahora vamos a ver de qué manera, y me legitima para pedir la vista de la causa durante 3 días. Entonces yo tengo 3 días antes de aceptar el cargo, que es el momento a partir del cual yo ya me obligo a representar los intereses de mi cliente en esa causa, es decir, tengo 3 días para ver la causa, generar el presupuesto de honorarios, charlarlo con mi cliente y finalmente aceptar o no aceptar esa designación, ¿verdad? Entonces, podemos, de alguna manera, esta es la herramienta que nosotros tenemos para ver el enfermo, para ver la causa. ¿Cómo se hace? Bien, es muy simple. Ya antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia lo que sucedió es que todo lo que tiene que ver con medios electrónicos y el acceso a la causa, que no es físico, sino que es virtual, se aceleró. Entonces, hoy en día, las presentaciones se realizan a través de un portal de manera electrónica, ¿no?, que es el mismo portal que se utiliza para las presentaciones
en otros fueros, nada más que acá el escrito, en vez de dirigirlo a una dependencia civil, laboral, de familia, lo dirigimos a la dependencia donde tramita la causa. Y se hace un escrito muy simple en donde uno dice, conforme se adjunta, es decir, el propio portal nos da la posibilidad de agregar archivos adjuntos, conforme se adjunta en el archivo, que se acompaña al presente, he sido designado para representar los intereses fulanito de tal. Solicito se me conceda la vista de la causa a los efectos de aceptar o no el cargo. Entonces, enviamos la presentación por el portal de presentaciones electrónicas y en la mesa de entradas virtual, que es un sistema que tiene el propio fuero penal, que es como la mesa de entradas virtual civil, pero pero es un poco más privada, o sea, depende de la autorización de cada dependencia, en la que cada abogado tiene un usuario, es recontra fácil generarse el usuario, uno entra en el SIM, que es S-I-M-P, SIM, si mal no recuerdo, se hace un usuario y esa es la mesa de entrada virtual del fuero penal que le permite a uno acceder virtualmente a la causa. Entonces uno manda la presentación electrónica con la designación solicitando la vista. La dependencia, sea la fiscalía, sea el juzgado de garantías, a donde usted haya mandado la presentación, lo va a habilitar para que usted por sistema pueda ver la causa. Entonces ahí, automáticamente en las causas que usted tiene, le aparece la nueva causa. Y ahí está, ahí mandaron buenísimo, el link del SIM. Esa es la mesa virtual que nosotros tenemos como abogados penalistas para acceder a la causa. Una vez que la dependencia lo autoriza, en ese link le va a aparecer automáticamente en su usuario esa causa. Entonces ahí uno tiene acceso a todas las diligencias. Por lo general, este es otro dato que hay que estar atento, por lo general la totalidad de las actuaciones están digitalizadas, pero puede suceder que haya actuaciones que no están digitalizadas. ¿Por qué? Porque muchas veces la Fiscalía le pide a la policía, a la DDI concretamente, que haga ciertas actuaciones. La DDI las realiza, una vez que las realiza, se las manda a la Fiscalía y después la Fiscalía las actualiza y las digitaliza y las sube al sistema. Entonces, en este transcurso puede ser que haya diligencias que no estén subidas al sistema. Entonces, una buena manera de prevenirse de eso es, en el mismo escrito donde uno pide la vista, decir, y solicito que en el caso de haber diligencias que no estén digitalizadas, se me dé o acceso físico, es decir, que se me otorgue un turno en la dependencia judicial para ir a consultarlo físicamente a la dependencia, o que la dependencia judicial digitalice las diligencias que faltan digitalizar. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahí nosotros, siempre antes de aceptar el cargo, tenemos la posibilidad de ver la causa, ¿no? Una vez que vimos la causa, que tenemos Discúlpame, contacto Javier. Sí, decime, Juan Manuel. ¿Cómo andás? Te hago una preguntita. ¿Las dependencias judiciales ya están digitalizando todas las actuaciones o realmente hay que pedir sí o sí en ese escrito de vista de causa que se hace en forma digital que querés verla de última físicamente en caso de que no esté? Mirá, por lo general, la mayoría de las dependencias digitalizan todo. Lo que puede suceder es que tarden un poco más en digitalizar ciertas diligencias, pero por lo general está todo digitalizado. Por eso, una buena manera de cubrirse de eso es, en el mismo escrito, pedir que, para el caso que haya diligencias que no estén digitalizadas, porque no se pudieron digitalizar, porque son muy pesadas o porque todavía no se digitalizaron, que te permitan el acceso a esas diligencias de manera física. Bien, entonces, como le decía, gracias. No, por favor. Una vez que uno tiene acceso a la causa, ya tiene la información precisa como para volver a reunirse con su cliente y decirle, bueno, mira, tu situación es la siguiente, la causa está en este estado, estas son las diligencias que están, estos son los escenarios posibles a los que nos enfrentamos, mi presupuesto por asumir la defensa es este, ¿no? Entonces, usted le pasa un presupuesto que puede incluir, esto me olvidé decirlo, ¿no? Cuando ustedes cuando usted le vienen con la primera consulta, puede decir, mira, yo por tomar vista de la causa y por hacerte un presupuesto te cobro tanto, 1 use, 2 use o lo que sea. Y después te paso un presupuesto para asumir toda la defensa. Si vos estás de acuerdo con ese presupuesto, el dinero que vos pagaste como adelanto para que yo vea la causa, se aplica al presupuesto final de honorarios. Entonces acá cerramos la vuelta, ¿verdad?
viene el cliente, nos hace la consulta, nosotros obtenemos la designación, eso nos legitima para ver la causa, vemos la causa, tomamos contacto directo con la causa, tenemos un diagnóstico preciso de cuál es el estado de la causa y cuál sería una estimación de cuál sería el trabajo profesional que tenemos que hacer, y eso nos va a permitir hacerle un presupuesto al cliente y decirle, bueno, este es mi presupuesto para defenderte en esta causa. Y acá hay distintas maneras, por eso la libertad contractual, ¿no? Uno puede decir, bueno, mirá, el presupuesto de honorarios lo vamos a dividir de la siguiente manera. Un monto, este primer monto por lo general, por la extensión de toda la investigación penal preparatoria, es decir, desde que yo asumo como tu abogado defensor hasta que se clausura la investigación penal preparatoria con la requisitoria de elevación a juicio y las instancias recursivas que lleva esa, que eventualmente puede llegar a tener eso. Y si hace falta ir a una instancia de juicio oral, bueno, nos sentamos de vuelta a charlar sobre honorarios, o incluso en el mismo presupuesto de honorarios uno ya le puede adelantar, si vamos a la instancia de juicio oral, se incrementan mis honorarios profesionales en tanto, ¿no? En esta instancia hay libertad de celebrar el contrato profesional con el cliente. Es lo que hablábamos al principio. Puede ser que el cliente, por ejemplo, uno pueda pactar con el cliente un honorario por la defensa durante toda la tramitación de la investigación penal preparatoria y algún plus o algún bono por si se logra una salida alternativa del proceso en el marco de la investigación. Por ejemplo, una suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, la extinción de la acción penal por algún criterio de oportunidad que tenga que ver con la reparación integral de la víctima. Es verdad, de alguna manera, soluciones alternativas al desarrollo normal del proceso penal, que es investigación penal preparatoria, etapa intermedia, juicio oral. Entonces, pero claro, esto uno va a poder estar en condiciones de hacerlo, va a poder estar en condiciones de transmitir la información necesaria que requiere generar la confianza en el cliente una vez que tuvo acceso a la causa. Por eso, la idea del presupuesto, por escrito lo más prolijo, la idea del presupuesto es hacerlo una vez que uno tuvo acceso a la causa y cuenta con la información precisa y concreta para poder pasárselo al cliente. Ahí Martín dice, ¿se estila dejar por escrito el pacto de honorarios? Sí, es lo más prolijo. Y además es lo que mayor seguridad te va a dar a vos como profesional y a tu cliente como cliente, ¿verdad? Obviamente que los contratos, los contratos pueden ser orales también, pero en la medida en que uno tenga un soporte escrito a lo que se compromete y cuáles son las obligaciones de su cliente, contribuye a una relación con reglas claras, más precisas, y el desequilibrio de información tiende a ser menor. Entonces, de vuelta, volvemos a esa situación ideal que es la transferencia, en donde el cliente va sumando cada vez más confianza y va operando esa transferencia, donde el cliente va pasando el problema a la actuación profesional, nosotros como abogados. Bien, esto en lo que sería entonces, siempre es mejor dejarlo sentado por escrito, dice Eduardo, coincido 100%. Entonces, esto con respecto al tema de honorarios. El marco normativo, la ley 14967, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que fija honorarios mínimos. Yo había puesto un poco entre comillas el tema de los honorarios mínimos, porque lo cierto es que en la práctica, en el mercado nuestro, vamos a encontrar situaciones en donde quizás colegas cobren por debajo de esos honorarios. Yo creo, esta es una opinión personal, creo que eso no contribuye en un plano general y global hacia un mejor servicio de justicia. Por el contrario, me parece que este tipo de reglas generales que están legitimadas en una ley, de alguna manera ponen condiciones igualitarias de las cuales partir. Hacia arriba, libertad de contratación, pero hacia abajo, estándares mínimos. Entonces me parece que esto de alguna manera homogeneiza, ¿no?, la actuación profesional y la prestigia de alguna manera, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, nosotros no tenemos un producto que podamos ofrecerle al cliente y decirle, mira, acá está, es esto, es bonito, tiene estas características, ¿lo querés? Acá lo tenés. No, es un producto más abstracto, tiene que ver con una diligencia profesional, ¿no? Entonces, en la medida en que existan elementos objetivos que jerarquizan y que tienden hacia el prestigio de esa actividad, a nosotros nos va a repercutir en algo más positivo que negativo en la práctica, ¿verdad?
Así que bueno, eso con respecto a el tema de honorarios. No sé si hay alguna cuestión Javier, más. una consulta. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? De ignorancia, ¿no? Cuando se termina el proceso y termina la intervención del abogado, ¿el juez hace una regulación de honorario o eso queda solamente, digamos, en el presupuesto? No sé esa Bueno, parte. Bueno, es buenísima la pregunta porque además me había olvidado de decirlo. Obviamente que la otra opción, en el foro penal, por lo general, sobre todo en abogados defensores, y esto es un tema de práctica, no estoy diciendo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy de alguna manera describiendo la práctica. En el foro penal, por lo general, los honorarios se pactan de manera libre entre cliente y abogado, es decir, de forma independiente a la eventual regulación que pueda hacer la autoridad judicial. Pero es verdad lo que vos decís, frente a la inexistencia de un pacto, de alguna manera nosotros tenemos esa garantía que nuestra actuación profesional nunca va a quedar de alguna manera, sin que se declare qué es lo que se debe por esa contraprestación. Distinto es porque una vez que nosotros obtenemos esa regulación, después hay que cobrarlo, ¿verdad? Y eso implica otro trámite, que puede ser, porque si no estamos en buenos términos con el cliente, obviamente va a haber que ejecutar esos honorarios. Pero a tu pregunta concreta, sí, obviamente nos queda esa vía, que digamos es la garantía que nosotros tenemos, que es la regulación judicial de nuestros honorarios profesionales, que se va a hacer conforme la ley 14967, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y que después nos va a servir de título a nosotros para poder cobrar nuestros honorarios. Pero de vuelta, acá también puede existir un conflicto que implica, otra vez, y volvemos al punto anterior, implica el deber de actuar de buena fe, la lealtad en los intereses de nuestro cliente, porque ¿qué puede suceder? Y puede suceder que en el marco de una causa, por el propio desgaste de tiempo, por lo que sea, bueno, nuestro cliente o cambie de abogado o la causa se vaya disolviendo y quede en la nada, porque puede ser que venga un cliente al que, ya lo vamos a ver ahora cuando empecemos a hablar de las primeras intervenciones del proceso penal, pero al que le notificaron la existencia de una causa penal en su contra, uno se presenta, empieza a actuar, ve cuáles son las diligencias que va haciendo la fiscalía, intuye por dónde va a ir, y en vez de actuar procesalmente, el trabajo ahí es más un asesoramiento casi psicológico, te diría, con el cliente, ¿no? Decirle, mire, el escenario en el que está usted es este, lo que tendríamos que ir haciendo ahora es controlar la actividad de la fiscalía, ver por qué lado va a ir, no adelantarnos, pero de actuación profesional mucho no hay. Puede suceder que en ese escenario, finalmente, la causa quede en un limbo o se archive, ¿no? Y entonces, cuando haya que el momento de pagar, el cliente diga, no, ya no tengo la urgencia de antes, ya no tengo el miedo de antes, no voy a pagar. Bueno, ahí nos queda entonces el recurso a decir, mire, usted no cumple con su palabra, yo lo que voy a pedir es la regulación judicial de mis honorarios y después voy a ejecutar esos honorarios. Entonces ahí va y lo ato con tu pregunta. Esa garantía la tenemos y está como está en cualquier otro proceso en donde un profesional interviene en un expediente judicial. No sé si contesté más o menos la pregunta, si no, decime. Ok. Bien. Una pregunta, Javier. Sí, ¿qué tal, Leonardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Al principio dijiste que para ver la causa había que adjuntar, ¿no?, algún archivo, me imagino que será un archivo firmado por el cliente, ¿no? Sí. Y el documento. O sea, en situación ideal, o sea, sería, mira, por ejemplo, puede ser una nota a mano alzada del propio cliente que diga, designo a Javier Arriola para que me defienda o para que represente mis intereses en el marco de la presente causa. Eso le saco una foto con el celular, lo guardo como un archivo y cuando cargo la presentación electrónica adjunto ese archivo. De esa manera es lo que me legitima a mí frente a la dependencia judicial para, siendo un completo ajeno aún en la causa, poder verla e interiorizarme de los pormenores de la causa. No es la única manera, obviamente, uno puede acompañar, hasta incluso te diría, como en este sentido lo que reina es la informalidad y lo que va a terminar haciendo que el trabajo sea mejor en términos de practicidad es la relación humana, hasta incluso he tenido oportunidad de ver, por ejemplo, captura de pantalla de WhatsApp, donde es el propio cliente que solicita, o la familia del cliente, que le solicita al profesional la vista de la causa, y el profesional se legitima con eso, y le pide la vista, que siempre es provisoria, ¿verdad? Porque la vista que genera la dependencia es una vista con vencimiento.
hasta que uno no acepte el cargo y quede obligado a representar los intereses de su cliente en esa causa, la vista que se le permite es convencimiento. Por lo general son 24 horas, ¿no? Claro. Pero no es la única manera, hay otras maneras, claramente. Digamos, ¿el objetivo cuál es? Conseguir legitimarme para ver una causa de la que soy ajeno, ¿verdad? De alguna manera tengo que demostrarle a la dependencia judicial que se han contactado conmigo gente que tiene intereses legítimos en esa causa para que yo le dé una respuesta profesional o le haga un diagnóstico profesional. Punto. Después es mi derecho como abogado que me la muestren en la causa, que me den la vista de la totalidad de las diligencias. Por eso ahí lo que hablábamos con Juan Manuel, el tema de la posibilidad de que haya diligencias que no estén digitalizadas, es su deber de que me las muestren, para después yo poder hacer un diagnóstico lo más preciso posible. Sí, Eduardo, es verdad que hay que convertirlo a PDF, porque si no el sistema no te lo toma. Muchas veces pasa que el sistema no te toma, incluso hay versiones del Adobe que son viejas o que no están actualizadas y que el propio sistema no te las toma. Ahí hay que ir probando, hay que ir actualizando el PDF. Una buena manera de hacerlo, no sé si tienen las posibilidades, pero una buena manera de hacerlo con las fotos es de esa foto imprimirla y a esa impresión de la foto escanearlo. Entonces ahí te llega un archivo PDF a tu mail, ¿verdad? Porque si no te llega un archivo JPG o la terminación que sea. La verdad que no soy muy ducho en temas informáticos, pero lo cierto es que, como dice Eduardo, algún conocimiento hay que tener, porque si no uno está ahí 2 horas con la computadora tratando de subir un archivo que el propio sistema no te lo toma, ¿no es cierto? Y gracias, Gustavo, por la apreciación. Hay que hacerlo en PDF. Y acá están poniendo distintas alternativas para transformarlos en PDF, que estoy seguro que debe haber, de las cuales yo desconozco, pero claramente es así. ¿Alguna pregunta más sobre esta instancia? Si no, ya arrancamos a charlar. Javi, hay una Sí, pregunta anterior a esa que leíste de Ana Contreras, que quedó con el tema anterior a Bernardo, con respecto al archivo de causa. A ver si a mí me quedó muy arriba. ¿Qué te digo? Dice, cuando va a pasar eso, ¿conviene pedir el archivo o esperar a que se caiga sola la causa? Cuando va a pasar, ¿a qué la pregunta se refiere Ana, a ¿querés poner el micrófono? O sea, creo si uno va a creo que preguntaban cuando vos notás que tal vez tu intervención es solo ir Claro, controlando el paso lo del que hace tiempo, la ahí puso. fiscalía. Claro, ahí es de vuelta a lo que hablábamos al principio, ¿no? Tratar de ir, porque en el marco, ahora cuando empecemos a charlar de las intervenciones con el cliente en libertad, vamos a ver que quizás al principio lo que haya que hacer es un trabajo más de control y de anticiparse o de empezar a intuir por dónde va a ir el Ministerio Público Fiscal, por dónde va a ir la Fiscalía. Entonces, si nosotros en ese transcurso advertimos que esto va a derivar en un archivo o que el resultado de diligencias va siendo contrario, digamos, no contrario, pero va poniendo de relieve que no hay mérito como para seguir adelante la investigación, una buena manera de adelantarse a eso es transmitirle al cliente y decirle, bueno, mire, una de las posibilidades que puede suceder, atento al resultado de las distintas diligencias y del trabajo de control que nosotros fuimos haciendo, es que la causa termine siendo archivada. En este escenario, bueno, se archiva la causa y a mí me daría derecho, si es que para esa manera, a cobrar los honorarios. Otra manera es pedirlo directamente uno, decirle, bueno, mire, atento al tiempo transcurrido, atento al resultado de las diligencias probatorias que se fueron dando en el marco de la causa, no existiendo mérito para mantener abierta o en trámite esta investigación, solicito que se archive. Lo cierto es que eso es el director de la investigación penal preparatoria es el fiscal, con lo cual el archivo en esas condiciones va a depender de la decisión del fiscal. Uno lo puede tratar de disparar o de generar, pero quien termina tomando la decisión del archivo es el propio fiscal, ¿no? Bien, pero esto me da pie entonces para empezar a charlar qué pasa con las primeras intervenciones, ¿no?, nuestras en la investigación penal preparatoria. Y acá nos situamos en el cuadro donde había hecho Gus la semana pasada, en el principio de los principios.
primer escenario, cliente en libertad. Por lo general, cuando el cliente está en libertad, se entera de la existencia de una causa penal en su contra de dos maneras. O porque es objeto en su domicilio o en algún bien de él, de alguna diligencia de registro, como puede ser un allanamiento o alguna diligencia de ese estilo, o porque le toca la puerta a la policía, le entrega un papelito donde se dice que se lo notifica del artículo 60. La notificación del artículo 60 consiste en hacerle, en ponerlo en conocimiento a una persona que está siendo investigada en el marco de una causa penal. Es el principio de los principios. Esto puede suceder ya sea solo con esa notificación, o puede suceder también que, por ejemplo, haya mérito en función de lo que haya habido en la investigación desde que se inició hasta ese momento, para buscar ciertos elementos en la casa de nuestro cliente. Entonces, pero no hay mérito para pedir la detención, por ejemplo, porque no da la figura o porque realmente no lo hay. Entonces, se realiza el registro domiciliario y en esa misma diligencia se le deja el papelito al cliente y le dice, mire señor o señora, que usted está siendo investigado en el marco de esta causa penal. Entonces viene el cliente, toca la puerta del estudio y dice, mirá, traje esto, ¿no? Bueno, y ahí entonces volvemos al punto de los honorarios, dice, bueno, para poder hacerte un diagnóstico preciso de la situación, presupuestarte y darte una idea de dónde estás parado, necesito que me legitimes para poder ver la causa, tomar vista, nos volvemos a juntar y yo te paso el presupuesto de honorarios. ¿Cuáles son las ventajas y qué es lo que sucede más o menos mayoritariamente en este tipo de situaciones? La ventaja es que uno puede ir preparando la estrategia de defensa con mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque estando el cliente en libertad sin la urgencia de resolver una situación procesal, uno puede ir intuyendo, controlando las diligencias que va haciendo el Ministerio Público Fiscal, es decir, participando, ¿verdad? Una vez que yo acepto el cargo de defensor, pongamos, viene mi cliente con la notificación del artículo 60, me contrata, tomo vista del expediente, le paso un presupuesto, me contrata, me dice, Javi, empezá a defenderme, perfecto. Ahí la dependencia me tiene que habilitar la vista permanente de la causa en el sistema virtual. Entonces, de esa manera, yo tengo en mi mesa virtual todos los movimientos de la causa y lo puedo ir siguiendo día a día. ¿Cuál va a ser la principal tarea que tenga en ese transcurso? Bien, dependiendo de cuál sea la situación del cliente y la explicación que nos dé el cliente, van a ser dos cosas. Por un lado, participar activamente en el control de las diligencias que se vayan haciendo, que por lo general en este tipo de causas, cuando el cliente está en libertad, se delegan en la DDI, es decir, la Fiscalía saca un despachito donde dice, se le encomienda a la DDI, el Departamento Judicial de la DDI, la realización de las siguientes diligencias. Que tome testimonio a fulanito, que la realización de alguna pericia y demás. Entonces, nuestra incumbencia como abogado defensor sería en ese momento entonces intervenir en este tipo. Y además es un derecho. Muchas veces, esto es otra cosa que pasa, salvo los actos que después supongo que alguna de las chicas va a charlar respecto de eso, salvo los actos que son irreproducibles, por ejemplo, las pericias, algunas declaraciones testimoniales que tienen que ver con con ciertas cualidades del sujeto que va a declarar, que después no se van a repetir en el marco del juicio oral, la dependencia tiene obligación de notificar a la defensa para que pueda estar presente y controlar esa prueba. Pero son pocas las diligencias que, bajo sanción de nulidad, tiene que estar presente la defensa. Por ejemplo, en las declaraciones testimoniales se pueden hacer perfectamente sin que esté presente la defensa. ¿Qué es lo bueno? Que esté presente. Entonces, uno tiene que estar atento a ese tipo de medidas que va ordenando la Fiscalía, y cuando ve que están ordenadas a la DDI, concurrir a la DDI con la mejor cara de póker, hablar con los policías, presentarse, decir, ¿cómo le va? Mucho gusto, yo soy fulanito de tal, estoy interviniendo en esta causa y me gustaría intervenir en las diligencias que están ordenadas. Nadie les puede decir que no. Es el derecho que tienen ustedes. Y si le dicen que no, hay que hacer un escritito muy respetuosamente para decir, mire, yo estoy intentando intervenir en este tipo de diligencias y no me están dejando, ¿no? Obviamente, ¿para qué? Para preparar el escenario, para después poder, de alguna manera, desvirtuar o tratar de quitarle peso a ese tipo de diligencias que se hicieron en las cuales no se me permitió
estar como defensa para poder controlarla. Entonces, de alguna manera, esa primera intervención con el cliente en libertad tiene mucho que ver con la contención psicológica del cliente, transmitirle información, explicarle qué es lo que está pasando, cuáles son las diligencias que se están haciendo, cuál es el resultado de las diligencias. Eso por un lado en la relación cliente-abogado. En la relación con el Ministerio Público Fiscal hay que estar bastante vivo en el sentido de intuir por dónde va a ir, ¿no? ¿Cuál es la teoría del caso que está manejando la Fiscalía? ¿Qué es lo que piensa que pasó? Y en función de eso, ¿por qué ordenando estas diligencias? De manera que a mí me permita tener un escenario del paso siguiente, ¿verdad? Y en este sentido, hay algo que creo que está muy bueno tener presente, es que en la investigación penal preparatoria, en definitiva, el fiscal tiene un deber objetivo de investigar. Es decir, no tiene que investigar para acreditar la versión incriminatoria. Tiene que investigar para dilucidar qué pasó y si eso que pasó se puede encuadrar en un hecho antijurídico y si la persona que está siendo investigada resulta ser posiblemente responsable de ese hecho antijurídico o no. Entonces, esto está bueno aprovecharlo y generar un trabajo, nunca va a ser un trabajo en conjunto de coequiper, vamos para adelante, pero sí va a ser diciendo, bueno, en realidad acá defensa y fiscalía estamos para lo mismo, descubrir qué es lo que pasó. Tratar de tener la mayor cantidad de diligencias que nosotros nos permitan tener un escenario más o menos probable, en virtud del resultado de las diligencias probatorias, de qué fue lo que pasó, ¿verdad? En eso pivotea más o menos el trabajo del abogado defensor. Obviamente que, como se trata de relaciones humanas, es imposible abarcar la cantidad de instancias y de escenarios que pueden suceder, pero de alguna manera lo principal es contención al cliente y intuición y tratar de adelantarse respecto del trabajo de la Fiscalía. Y esto se da de alguna manera u otra con la intervención activa en las diligencias que va ordenando la propia Fiscalía, y además, y esto es otra cosa que ahora me da pie para la segunda parte de esto, es el cliente al momento de aportar una versión respecto de los hechos, puede ser que tenga elementos probatorios o diligencias conducentes para esto. Entonces será nuestro deber introducirlas al proceso. Por ejemplo, el cliente puede decir, no, pará, que fulanito sabe, y él estuvo ahí presente, esto es así, así, así. Perfecto. Mi deber como abogado defensor va a ser introducir esa información al proceso. ¿De qué manera? Decirle, mire, vengo a proponer la siguiente diligencia, que se le tome declaración testimonial a fulanito de tal, porque él conoce respecto de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Y entonces, ahí el fiscal es el que ordena esa declaración testimonial. Entonces, ahí tenemos de alguna manera cuál es el contenido o la incumbencia de nuestra obligación profesional cuando el cliente está en libertad. ¿Qué sucede o qué decisión estratégica que se relaciona con la situación procesal, es decir, con la posibilidad de que nuestro cliente sea o no detenido, aun cuando fue notificado del artículo 60 estando en libertad? Es la decisión respecto de la exhibición de prisión, ¿verdad? Por lo que, como contaba Gustavo la semana pasada, la regla general acá es la libertad, ¿no? Y de qué manera yo me garantizo que mi cliente continúe en libertad durante el transcurso del proceso, asegurándole a la jurisdicción y a la fiscalía que no existen riesgos procesales, es decir, que no existe un entorpecimiento de la investigación estando mi cliente en libertad y que no existe tampoco un peligro de fuga. ¿De qué manera puedo hacer eso sin llegar a la exhibición de prisión, que ahora después vamos a verla en particular? Pero ¿de qué manera lo puedo hacer? De una manera recontra simple. Un escrito de 4 líneas en donde uno se pone a disposición de la fiscalía, denuncia su domicilio real, denuncia su domicilio, le dices, señor agente fiscal, yo soy fulanito de tal, me encuentro en esta dirección, este es mi domicilio real, este es mi domicilio laboral, me dedico a esto, este es mi teléfono, llámeme las veces que sea, las veces que sea conducente, yo voy a estar acá porque quiero colaborar con los fines de la investigación. Con ese escrito, yo de alguna manera me estoy adelantando a cualquier inferencia que pueda llegar a hacer la Fiscalía respecto de alguno de estos riesgos que van a, de alguna manera, poder modificar mi situación procesal, digamos, la situación procesal del cliente respecto de la afectación a su libertad personal durante el transcurso del proceso. ¿Cuál es la otra herramienta que tenemos, que es la de mayor garantía, si se quiere? Presentar una exhibición de prisión. ¿Cuándo se puede presentar esta exhibición de prisión? En cualquier momento, en cualquier estado de la investigación penal preparatoria, todo el que se considere imputado, es decir, ni siquiera se requiere
que yo sea efectivamente imputado, sino que se requiere que yo me considere imputado. Es decir, si yo estoy notificado del artículo 60, ya estoy legitimado, e incluso si han habido diligencias probatorias en mi domicilio, pero todavía no estoy notificado del artículo 60, también puedo presentar por mí mismo o por un tercero la exhibición de prisión. ¿Qué me garantiza la exhibición de prisión? Me garantiza que durante el transcurso del proceso, siempre que yo cumpla con las normas de conducta que se me imponen, que por lo general son fijar un domicilio, mantener un domicilio real y comunicarlo en la medida que me vaya mudando al juzgado. Puede haber otras condiciones, pero por lo general esta es la más básica. En la medida que yo cumpla eso, voy a permanecer todo el proceso en libertad. Javier, discúlpame. Sí. O sea que después de la notificación del artículo 60, yo ahí puedo interponer la exhibición de prisión, ¿o antes? Sí. Porque yo antes no voy a estar enterado. La exhibición de prisión la podés interponer en cualquier momento del proceso. Por ejemplo, si todavía no notificaron a tu cliente el artículo 60, pero hicieron una diligencia de allanamiento sobre su domicilio, es una diligencia probatoria con la entidad suficiente sobre los derechos de nuestro asistido, que es ni más ni menos que el domicilio, que es un ámbito que está constitucionalmente protegido. Es decir, bueno, mire, aunque yo no esté acá imputado formalmente, ni siquiera esté notificado el artículo 60, la realidad es que el haberse producido esta diligencia en mi domicilio me legitima a mí, o yo considero que estoy legitimado para interponer la exhibición de prisión. Después podrá el juzgado decirle no, es prematuro, lo que sea, pero desde el punto de vista de la defensa no veo ningún inconveniente para poder hacerlo. ¿Cuándo procede la exhibición de prisión? Cuando procede la excarcelación ordinaria, es decir, cuando, entre otras cosas, el delito que se imputa tiene un máximo que no supera los 8 años, ¿no? Cuando hay un concurso de delitos, ninguno de esos delitos supera el máximo de 8 años, o cuando porque es un porque de las condiciones del imputado es posible que, aún superando ese máximo de la pena, la condena pueda ser llegada a ser dejada en su ejecución en suspenso. Esas son las 3 hipótesis de cuándo podría proceder la exhibición de prisión. Es decir, el juez recibe el pedido de exhibición de prisión y lo que hace es una calificación provisoria de los hechos. Si conforme esa calificación provisoria de los hechos da este parámetro objetivo, bueno, deberían darte la exhibición de prisión. Ahora bien, después vamos a charlar, cuando hablemos de excarcelación, el fondo de la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el centro de gravedad de esta cuestión? Pero ¿qué es lo que en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que la exhibición de prisión comunica que no debería comunicar? Si, esto haciendo obviamente una especie de, si se quiere, pensando en voz alta y concretándolo en relaciones humanas, porque en el fondo la persona que está decidiendo del otro lado es una persona igual que yo, con los mismos prejuicios, con los mismos sesgos cognitivos, con todo igual, con lo cual sus decisiones que van a repercutir en la situación procesal de mi cliente están contaminados de los mismos prejuicios que tengo yo. Bien. Ya adelanto y termino. Bien, entonces, gracias. Lo que comunica la exhibición de prisión que no debería comunicar es cierta cosa en el Ministerio Público Fiscal que dice, bueno, pero si este muchacho no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, ¿por qué me presenta una exhibición de prisión? No que esto sea siempre así, ni debería ser, pero digo que es algo que hay que valorarlo estratégicamente a la hora de pensar o no presentar la exhibición de prisión, sobre todo teniendo la posibilidad de neutralizar los riesgos procesales de otra manera. Bien. O sea que es preferible presentar esta simple nota que vos decías, de que se pone a derecho, antes que pedir la exhibición de prisión, quizás. Va a depender mucho de las circunstancias concretas de la causa. Por ejemplo, si es una causa de violencia de género, si es una causa que tuvo repercusión mediática y demás, ya le vas agregando condimentos que por ahí inclinan la balanza hacia favor de la exhibición de prisión, ¿verdad? Pero eso es muy del relojito y de la cintura que uno tenga como abogado defensor ahí. Segunda hipótesis, cliente aprendido o detenido. Bien, acá entonces la primera intervención es cuando el cliente está aprendido o se comunica él con nosotros y vamos a verlo ay, no me sale ahora el nombre, ahí abajo de tribunales, que los llevan ahí, a la alcaldía de tribunales, o se contacta a algún familiar. De vuelta, el mismo mecanismo. Tomo vista de la causa y después, una vez que tengo vista de la causa,
me vuelvo a comunicar de él, o vuelvo a ir a la alcaldía, o hablo con los familiares y le hago una devolución. Todo esto es mi derecho a hacerlo antes que él declare en los términos del artículo 308, porque a él lo aprenden y dentro de las 24 horas tiene que declarar. O sea, lo van a citar a declarar. Ahora, si tiene que declarar o no, es una decisión estratégica del abogado defensor que, en la medida que yo no haya tenido posibilidad de conocer la causa, el primer consejo es no declares, porque yo no puedo aconsejarte a vos si declarar o no, en la medida que yo todavía no pude ver la causa. Entonces, pero lo que sí hay que resaltar es que uno tiene derecho a conocer la causa como abogado defensor antes de que, en oportunidad del artículo 308, y esto lo puede presentar al juzgado diciéndole: prorrogue la declaración ordenada para tal hora y deme unas horas más para que yo pueda ver la causa y pueda tener una entrevista previa con mi cliente y pueda asesorarlo como corresponde. Bien, como decía Gustavo el otro día, la decisión respecto de declarar o no declarar es sumamente estratégica, porque si bien uno está protegido por la garantía de no autoincriminación, lo que uno diga sí tiene implicancia en la situación procesal después de uno, ¿no? Entonces hay distintas cuestiones a tener en cuenta. Bien, cuestiones positivas a favor de declarar. Uno, que esto es real. ¿Incide en la situación procesal? Sí, incide, obviamente. En la medida que uno declare y uno demuestre cierta actitud para con el proceso, puede utilizarlo después para tratar de solucionar y obtener una solución procesal, es decir, una libertad en términos de excarcelación, por ejemplo. Después, otro elemento positivo: introducimos una versión alternativa a la Fiscalía, una versión alternativa a la imputación de los hechos, y obligamos a la Fiscalía a tener que evacuar las citas de la declaración de nuestro cliente. Esto obviamente hay que pensarlo como un acto global, no como algo aislado, porque si lo pensamos como acto aislado se nos pueden escapar consecuencias que después nos van a terminar perjudicando. Entonces, ante la duda, no declares, y en todo caso pedimos declarar más adelante cuando tengamos más claro el panorama y cuando conozcamos más las diferentes diligencias probatorias que fueron sucediendo. Y esta es una declaración que el imputado tiene derecho a hacerlo, que se conoce como la declaración en los términos del artículo 317. Es decir, si a mí me conviene esperar el resultado de distintas diligencias, no declaramos, esperamos que terminen esas diligencias, vemos los resultados y pedimos declarar en términos del artículo 317, ¿verdad? Este sería entonces el aspecto negativo, el aspecto de decir, che, bueno, por ahí es mejor no declarar. Y otro, obviamente, es decir, no declaramos y concretamos los esfuerzos en resolver la situación procesal. Y acá viene la excarcelación. La excarcelación, lo fundamental, y ya cierro, lo voy haciendo muy, muy breve, así puede venir Simon. Lo fundamental es construir un escenario para que el juez vea que no existen elementos que puedan constituir un riesgo procesal, ni de entorpecimiento ni de peligro de fuga. ¿De qué manera lo puedo hacer? Es muy útil ver el artículo 148, que da ciertas pautas de cuándo se puede inferir que existe el riesgo procesal, y a partir de eso generar la contracara. ¿De qué manera? Bueno, puedo proponer, por ejemplo, tutores conductuales, por ejemplo, acompañando la documentación del trabajo, por ejemplo, acompañando declaraciones de la familia por escrito, diciéndole, manifestando que se hacen cargo, que lo van a tener en su casa durante el transcurso del proceso, es decir, proponer un domicilio administrativo. Por ejemplo, proponer uno voluntariamente mayores restricciones, digamos, someterse voluntariamente a obligaciones que no necesariamente tendría que estar obligado. Por ejemplo, una restricción de acercamiento para con la víctima, en cuestiones de defensa de violencia de género, esto funciona mucho, ¿verdad? Entonces, lo principal es, en la medida que nosotros construyamos un escenario que neutralice el riesgo procesal de entorpecimiento o de fuga, al fiscal les quedan menos elementos para mantener a nuestro cliente detenido. ¿Y de qué manera se puede ir construyendo esto? Bueno, de todas estas maneras que nosotros lo fuimos charlando recién. Esto respecto de la excarcelación ordinaria, que tiene un límite objetivo que es el máximo de 8 años. ¿Qué pasa cuando la figura imputada supera ese máximo? Existe la posibilidad de la excarcelación extraordinaria. Es decir, cuando no podemos cumplir con los límites objetivos de los incisos 1 y 2 del artículo 168, está en poder nuestro pedir la excarcelación extraordinaria, que aún puede ser concedida de oficio. ¿Y qué se va a valorar acá? Bueno, se va a valorar las circunstancias del hecho, las condiciones personales del imputado y otras circunstancias relevantes. De nuevo, construir un escenario fáctico que neutralice esos peligros procesales, que son la única razón que tiene la Fiscalía para mantener a nuestro cliente detenido. Y cierro con dos cositas que tienen que ver con la práctica, que nos pueden ayudar.
si tengo un cliente con condena anterior, necesito poner esto, tratarlo, no como concretarlo en la causa, es decir, atacar este argumento que siempre utiliza la Fiscalía, que lo trata como una consideración abstracta, ya si tiene condena anterior, entonces hay peligro procesal, y decirle, no, mire, aún con condena anterior, por todas estas circunstancias concretas de la causa, no existe peligro procesal. Jurisprudencia que nos puede ayudar en este caso, por ejemplo, el fallo Díaz-Besone, que es un plenario de la Cámara de Casación Federal, que se usa mucho, también el fallo Napoli de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde lo que de alguna manera recomienda a los jueces es siempre tender al escenario que asegure los fines del proceso con la medida menos gravosa posible para los derechos del imputado. También el fallo Verbinski se utiliza mucho, y hay un fallo del año 2020, del 11 de mayo del 2020, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires da ciertas instrucciones a los juzgados para tener en cuenta, para merituar respecto del posible riesgo procesal o no en la causa en concreto. Si ustedes buscan, creo que es después la pasamos bien, pero es la causa de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires del 11 de mayo del 2020, después por ahí pasamos por el chat o en la próxima sesión el título para que, digamos, la cita completa del fallo para que lo puedan ubicar. Y bueno, me apuré mucho al final, pero me había extendido bastante, así que... Javier, una duda. Sí. Te hago una preguntita. Todo lo que en el caso de la audiencia de la excarcelación, ¿el pedido es en forma escrita o ahora ya se empezó a utilizar todo lo que es la parte de la audiencia que sea oral de ese pedido? No, por lo general, cuando el cliente está detenido, uno pide la excarcelación en el marco de la audiencia 308, y después el juzgado de garantías tiene 5 días para resolverlo, pero en ese plazo uno puede presentar, lo que recomiendo es presentar un escrito fundamentando ese pedido de excarcelación, y ahí es donde uno pone todos estos elementos: tutora conductual, domicilio alternativo, trabajo estable, en fin, todo el escenario fáctico que neutraliza el riesgo procesal, ¿no? ¿Verdad? Así que esa sería la oportunidad. Ahora se está haciendo eso por escrito. Antes se hacía en el marco de una audiencia oral que te fijaban dentro del plazo de 5 días desde la audiencia del artículo 308. Perfecto, gracias. No, nada. Perdón que fui muy rápido a lo último, pero no llevamos con el tiempo. Sino. Gracias, Javi. Sí. Simón, estás ahí listo. Sí, ahí si querés completamos 2 preguntas que hay en el chat. Lorena Quinteros pregunta, ¿qué sucede si te proponen como defensor y nunca pediste la vista de la causa, tampoco aceptás el cargo, pero te empiezan a llegar notificaciones? Que no es muy común que esto suceda, que alguien nos designe sin saberlo, sin enterarnos, pero puede llegar a pasar que un imputado nos designe a través de un escrito por mano propia. Sucede también desde el centro carcelario, lo envían al juzgado o a la fiscalía a través del procurador. Por supuesto, como decía Javier, que si no aceptamos el cargo, no tenemos ninguna obligación ni ninguna carga o deber como profesionales. Sin ir más lejos, la cuestión de las notificaciones nos pasó hoy en el estudio, que nos llegó notificaciones de causas en donde ya habíamos renunciado, y nada, simplemente avisar a la dependencia de que no revestís el rol de defensor, sobre todo para que notifiquen al colega o a la defensa oficial que corresponda, y de esa forma garantizar la mejor manera de la defensa del imputado. Y después Eduardo preguntaba cómo juega la mala praxis profesional en cuanto a no presentar en tiempo y forma un escrito importante para la defensa. Bueno, acá, a diferencia de lo que tal vez pueda suceder en fueros de derecho privado, si por ejemplo un imputado apela in pauperis, que esto significa que pone apelo en la resolución que se le notifica, le corre en traslado a la defensa técnica para que fundamente ese recurso, y no lo hace, lo pueden apartar de la defensa y asignarle la defensa oficial, y por supuesto, Eduardo, que lo pueden sancionar comunicando estas circunstancias al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Incluso está previsto expresamente esta situación en el código, creo que es el artículo 99 o por ahí. ¿No, Javi? Sí, exacto. Además, volvemos al principio, ¿no? Nosotros, lo dicen las normas éticas,
en la práctica se dan estos conflictos, ¿no? Pero entre el ánimo de lucro o los intereses propios, debe primar siempre la lealtad hacia los intereses del cliente y la actuación como colaborador de la Administración de Justicia, con lo cual es una falta grave y tiene sus consecuencias serias, como recién lo decía Simón. Bueno, chicos, ahora pasamos brevemente a comentar todas estas cuestiones de responsabilidad profesional y ética profesional que describía Javi, a cuando nuestro cliente es la víctima, ¿no? Que tal vez hoy en día, con el avance de los derechos de la víctima, sucede cada vez más, que recibimos consulta por parte de la parte damnificada, y les voy a compartir un PowerPoint. A ver si se ve bien. ¿Se ve? Ahí está, bueno. La cuestión atinente al concepto de la víctima está expresamente regulada en el código, no voy a profundizar mucho más. Recientemente se sancionó una nueva ley de víctimas que amplía los derechos de las víctimas, así que en el artículo 84 tienen expresamente cuáles son las personas consideradas víctimas. Así que avancemos a lo siguiente. En cuanto a los derechos, ahí preparé más que nada este PowerPoint para dejarle los links de acceso a los diferentes normas y leyes que son de aplicación, y explicarles cómo sucede en la práctica. En cuanto a la toma de vista del expediente, Javier explicaba cómo hacernos designar, y este derecho que tiene el abogado de poder tomar vista hasta 3 días antes de aceptar el cargo. Cuando la víctima es la que nos consulta, el mecanismo es el mismo, por supuesto no a través de una designación, pero sí que invocando dicho rol solicita la vista del expediente y autorizándonos a nosotros como subletrado patrocinantes a hacerlo. También puede suceder que, sobre todo en el marco de la virtualidad, se pueda hacer esta solicitud de vista sin la firma del cliente. Por ejemplo, sucede o cuando por cuestiones de riesgo sanitario conviene que el cliente no venga hasta la oficina, por la propia ley de ejercicio profesional, podemos tomar vista de un expediente. En algunas dependencias te van a exigir, aún por fuera de la pandemia, que lo pidas por escrito, en otras no. Eso trata también un poco de la flexibilidad en cuanto a las formalidades de cada dependencia, pero el letrado tiene derecho a tomar vista del expediente sin ningún tipo de designación formal, sí invocando, por supuesto, a nombre de quién la vamos a ver. También tenemos derecho a fotografiar las constancias del expediente. Esto sucedía mucho antes, cuando íbamos a tomar vista papel de los expedientes, en que en muchas oportunidades he escuchado decir, no le puede sacar foto. Así se le puede sacar foto. Incluso hay una resolución de la Fiscalía General de acá de Mar del Plata que lo autoriza, así que en ese sentido tenemos completamente el derecho a hacerlo. Y ahora, a través de la virtualidad, se ha habilitado a través del sistema SIM, como explicaba Javier, este acceso virtual por 24 horas, que no solo también es para la defensa, sino también para la parte damnificada, que es enviando un escrito por presentaciones electrónicas con la firma del cliente o con la sola firma del letrado, directamente a la Fiscalía, ¿sí? La Fiscalía es quien nos autoriza a tomar vista por 24 horas de la causa, y que por supuesto, si no pudimos completar la vista, podemos pedir una nueva. Después, en cuanto a la constitución como particular damnificado, esta presentación, a ver, ¿cuál es la firmina siguiente?
Primero vamos con la denuncia. Bueno, en la presentación de la formulación de una denuncia, si el cliente nos viene a consultar y todavía no hizo la denuncia, bueno, la denuncia se puede formular ya sea en la comisaría de la jurisdicción del cliente, o en la fiscalía, que actualmente se ha habilitado una casilla de mail al efecto, y puede ser presentada, repito, en comisaría a través verbalmente, en donde se prepara un acta como si fuera una declaración testimonial, y se elevan las actuaciones a la fiscalía, o directamente en la fiscalía por mail, con la firma del cliente si lo estamos patrocinando, o si no, la propia persona con su mail personal la puede enviar, y allí se crea la causa penal. El contenido, lo más importante de la denuncia, muchas veces nos preguntas ahí en el foro en cuanto a modelos de denuncia y demás, lo más importante es que tengamos en claro cuál es el hecho que estamos denunciando, y cuál es una calificación legal provisoria que se le asigna, pero quédense tranquilos que la denuncia es provisoria, se puede ampliar, incluso seguramente si la denuncia la hace el cliente a través de un mail o con nuestro patrocinio letrado, se lo cite a ratificar por comisaría esa denuncia, y probablemente se le consulte también si quiere hacer algún comentario ampliatorio al respecto. Así que, en cuanto tal vez ese temor que siempre existe, sobre todo teniendo en cuenta aquellas cuestiones atinentes a la formalidad de una demanda civil, en que todo lo que no dijiste ahora no lo podés agregar o sumar, quédense tranquilos desde ese aspecto, que la denuncia, en cuanto a su contenido y en cuanto a su formalidad, no requiere de mucho tecnicismo, ¿sí? Para la constitución como particular damnificado, ahora a partir de la nueva ley de víctimas, el concepto se amplió e incluye a toda persona ofendida por la comisión de un delito, por el avance de los derechos de la víctima. Repito, este es un criterio amplio, ¿sí? En cuanto a las formalidades, se hace por escrito, con patrocinio letrado o con poder especial. Esto ténganlo muy en cuenta, porque un poder general de asuntos judiciales no sirve para actuar como apoderados de un particular damnificado, y a los fines de evitar cualquier planteo de legitimación, es importante que nos otorguen un mandato especial para actuar como particulares damnificados. Los requisitos, simplemente los requisitos formales, es el pago de la tasa de justicia, que actualmente son menos de 500 pesos, no es un costo significativo que pueda impedir la presentación, y por supuesto lo resuelve el órgano jurisdiccional, y su denegación es apelable. Actualmente la oportunidad para constituirnos como particular damnificado se ha ampliado en el Código Procesal, y es hasta 30 días antes de la fecha de debate. Hasta la implementación de la nueva ley de víctimas será hasta la etapa de penal preparatoria, es decir, una vez requerida la causa a juicio o elevada a juicio, no podíamos constituirnos, más allá de que jurisprudencialmente algunos órganos sí lo receptaban. Hoy en día tenemos esa oportunidad hasta 30 días antes de la fecha de debate. En cuanto a los derechos y facultades, están expresamente establecidos a lo largo del Código Procesal. Encontramos el artículo 79 como un artículo bastante enumerativo, pero, repito, no es una cuestión taxativa. Lo que sí dejar en claro, y dejárselo en claro sobre todo al cliente, es que el particular damnificado no puede pedir medidas de coerción en forma autónoma, ¿sí? Sino que lo debe hacer sí o sí con el acompañamiento del fiscal, porque si no, el artículo 146 del Código solamente, si bien dice las partes pueden pedir medidas de coerción personales, es solo una facultad del Ministerio Público pedir medidas de coerción personal, ¿sí?
Previo a ingresar a la cuestión del actor civil, quiero hacer una breve referencia sobre qué es y cuáles son las complicaciones propias que puede implicar para nosotros como profesionales atender a la víctima, ¿sí? Porque en primer lugar, tenemos que tener bien en claro que en la mayoría de los delitos no hay nada que nosotros podamos hacer desde el proceso penal para volver las cosas a su estado anterior, ¿sí? Que es lo que tal vez la mayoría de las víctimas pretenden. Y porque nadie les va a devolver el hijo muerto, nadie les va a quitar el abuso sexual que haya sufrido la víctima, y en la mayoría de los delitos eso no se puede lograr. Entonces lo primero que tenemos que dejarle en claro a la víctima son cuáles son los fines del proceso penal y cuál es el objetivo del proceso penal, y que no se trata de una búsqueda de venganza hacia el imputado, para también bajarlos a la realidad, y un poco lo que explicaba Javier de nuestra obligación de medios y no de resultados, de garantizarle a la víctima su representación procesal, pero no tal vez dejarnos guiar por sus ánimos personales, que comprensiblemente los motivan, sino que decirle, bueno, mirá, las reglas del juego son estas, el escenario posible es este, y lo único que vas a obtener, o probablemente lo único que vayas a obtener del proceso penal, es una condena y una absolución, ¿sí? Sobre todo para tal vez tratar de bajarlos a la realidad, y por más doloroso que sea su situación, no tal vez incentivarlos a generarles expectativas que no van a ocurrir, ¿sí? Porque después, por supuesto, cuando eso no ocurre, la desilusión es mucho mayor, y es responsabilidad nuestra no generarlo. Así que desde ese punto de vista, entiendo yo que es más difícil trabajar con la víctima desde ese punto, porque nada tal vez de lo que uno pueda lograr desde el proceso penal va a poder sanear ese dolor o esa situación fea que está atravesando, ¿sí? Pero bueno, es bueno explicárselo para que no se generen expectativas o una idea de justicia que no es la que rige en este juego y en estas normas del proceso penal. Después, en cuanto al ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, yo particularmente, o en el estudio también donde trabajo, lo usamos mucho. ¿Por qué lo usamos mucho? Porque es un medio que se puede utilizar, sobre todo, por ejemplo, en delitos culposos, en donde nos permite a nosotros producir pruebas gratis, entre comillas, tales como declaraciones testimoniales, las pericias accidentológicas y mecánicas. Son todos actos que nos colocan en una mejor situación en cuanto al reclamo civil, y que desde el proceso penal lo podemos hacer en forma gratuita, porque se hace a través de la policía, ¿sí? La forma y la oportunidad para presentarnos como actores civiles están expresamente reguladas en el código, a partir del artículo 65, si mal no recuerdo, y aquí sí se ha mantenido que la oportunidad sea con anterioridad a la clausura del IPP, y esto es porque la demanda civil debe ser presentada a los 5 días de presentado el requerimiento de elevación de la causa a juicio. Entonces, si la causa ya se elevó a juicio, esa etapa nos ha precluido, y entonces no tenemos la posibilidad de hacerlo. Sí hacer una aclaración en cuanto al tema de la mediación prejudicial obligatoria, que nos es exigida por más que ejercitemos la acción civil dentro del proceso penal, porque rigen supletoriamente todas las normas del Código Procesal Civil de la provincia. Entonces, les va a pasar que el juez de garantías, previo a correr traslado de la demanda, les va a exigir que se acredite el cierre de la instancia de mediación prejudicial.
Bueno, el tema de la cuestión de los honorarios, como venía hablando Javier, el profesional tiene plena libertad para acordar sus honorarios, pero sin dejar de observar o de tener en cuenta el tema de los honorarios mínimos, que en base al sucesivo aumento del IUS que ha tenido en este último tiempo, no son honorarios bajos. Realmente se ha logrado mantener en cuanto a la devaluación económica su valor, pero sí hay que respetarlos, porque por más difícil que sea, por supuesto, el momento de la víctima, no nos podemos olvidar que este es nuestro trabajo, y que por supuesto que toda actuación profesional merece ser remunerada de la manera más justa posible. Pero bueno, entendemos y sabemos lo difícil que es tal vez que encima que fueron víctimas de un delito, sentarnos y decirle, bueno, mira, la verdad que para representarte como particular damnificado te va a salir mínimo 150.000 pesos durante el IPP. Sabemos que es difícil y complicado, pero bueno, no tenemos que dejar de dignificar y respetar todas estas cuestiones que hacen, como ha dicho Javier, a la dignidad y a la calidad de nuestro trabajo. A ver, voy a dejar de compartir, y tal vez fui muy rápido porque ya es medio tarde, pero no sé si hay alguna pregunta puntual en cuanto a la representación de la víctima. Creo que he dicho todo lo que tenía como para decir en esta primera interacción. Decime, Santiago. Ahí hay una pregunta. A ver. En el chat. Santiago, ¿querés habilitarte el micrófono? Un gran amigo, Santiago, aparte. Así que... Santiago. A ver, voy a poner en el chat si se habilita el micrófono. Ah, ok. ¿Querés escribirlo por el chat? A ver, si mientras les voy contando algo, el acceso al SIM a los profesionales que intervenimos en representación de la víctima nos lo da el propio juzgado de garantías al momento de tenernos como parte, ¿sí? En el despachito que nos otorga el rol de particulares damnificados, nos da ese acceso definitivo al sistema, que a diferencia de lo que ocurre cuando intervenimos como defensores, nos lo da la Fiscalía con la aceptación del cargo de defensor. Bueno, cuando intervenimos como particulares damnificados, lo da el juzgado de garantías, esto para que lo tengan presente, que la Fiscalía no les puede dar acceso definitivo cuando intervenimos por la víctima, sino que debe ser el juez de garantías. Después, respecto a la intervención de la víctima en el 308, es tal vez una pregunta también bastante frecuente, y lo cierto es que no hay ninguna norma que prohíba al particular damnificado al menos presenciar el 308, sobre todo teniendo en cuenta que es una de las constancias del IPP que expresamente pueden ser incorporadas posteriormente en el debate por lectura. ¿Sí? Entonces tal vez, y muchas veces sucede, al igual que lo que pasa en una declaración testimonial, no es tanto lo que dice el imputado en este caso, sino cómo lo dice, y que sabemos que muchas veces lo que se deja constancia en el acta no es todo lo que sucede en el marco de la audiencia. Entonces, tal vez la presencia de nosotros como abogados de la víctima en la audiencia de 308 es muy importante. Actualmente las fiscalías he encontrado en la práctica criterios distintos, algunas se dejan estar,
otras son más reticentes a permitirlo, y otras directamente te lo prohíben dependiendo de la causa, ¿sí? De la importancia o entidad de la causa. Bueno, les repito, no hay ninguna norma que prohíba presenciar el 308, sí tal vez hay discusiones en cuanto a si se puede participar o hacer preguntas, pero al menos presenciarlo no hay ninguna norma que lo impida. Y si llegado al acto de 308 el fiscal no te deja presenciarlo, bueno, no descarto la posibilidad de hacer una presentación formal en el expediente o ante el juez de garantías, que recuerden que siempre es el que iba o manteniendo la legalidad del proceso, como explicaba Gustavo. En cuanto a la Constitución como actor civil, Florencia, ahí preguntás, los requisitos o los cargos son los mismos que el proceso civil en ese punto, ¿sí? Puedo pedir el beneficio de litigar sin gastos provisorios, pero en cuanto a incidente de beneficio de litigar sin gastos, para evitar el pago de la tasa y sobretasa de justicia, es igual que en el proceso civil, ¿sí? Así que eso sí se va a tener que pagar la tasa de justicia si no nos dan el beneficio en proporción al monto del reclamo, como ocurre en una demanda civil. Simón, te hago una preguntita. Perdón. Sí. Leo la pregunta de Santiago que quedó pendiente. Dale. Gracias. Perdón, Juan Manuel. En realidad, los hechos, al relato de verdad, de cómo ocurrieron los hechos, siempre es mejor saber la verdad de parte de tu cliente y luego saber cómo usarla, utilizarla a tu favor y cómo uno la presenta en el expediente frente al juez. Siempre tiene uno como profesional pedirle a su cliente que sea sincero y narre la verdad sin ocultarle nada al abogado para luego no tener sorpresas. Y pregunta qué opinan ustedes al respecto. Por supuesto que, como explicaba Javier desde un principio, la relación cliente-abogado debe fundarse en la confianza. Y si el cliente te miente, eso va a llevar inequívocamente a asesorarlo mal, porque tal vez uno encara o adopta una estrategia por un lado cuando, sabiendo la verdad y sabiendo que esa verdad probablemente se descubra con la producción de prueba, podríamos haber encarado por otro lado. En cuanto a la posibilidad de faltar a la verdad en una denuncia, recuerden que eso es un delito. O sea, aquí sí el cliente está obligado a decir la verdad, porque de lo contrario estaría cometiendo un delito, porque en cuanto a la denuncia prescriben las mismas obligaciones que a una declaración testimonial. Esto es como que la víctima vaya a declarar el proceso y mienta. Entonces, por eso mismo muchas veces esa denuncia es ratificada, ¿sí? Porque allí se le reciben todas estas, este juramento de ley que formula una persona a realizar una denuncia, y esto lo hace el funcionario público en ese sentido. Pero en cuanto a que el cliente te mienta, me ha pasado miles de veces, pero bueno, no es lo habitual y no es lo recomendable, por supuesto. Y mucho menos si es la víctima. Juan Manuel, ¿querés habilitar? Sí, nada, mi pregunta, Simón, antes de constituirnos como actor civil, hay una obligatoriedad de una mediación prejudicial. ¿En qué ámbito judicial se interpone, se celebra esa mediación a la que vos te referís? La Constitución como actor civil es un escrito sencillo de 2 carillas que presentamos ante el juez de garantías y que nos va a otorgar el rol de actor civil, ¿sí? Lo que sucede es que para poder interponer la demanda, al igual que ocurriría si lo llevamos al fuero civil y comercial, el juez nos va a exigir que acreditemos el cumplimiento de la instancia prejudicial, de la mediación prejudicial obligatoria, que debemos iniciar la mediación
como si la posterior demanda vaya a ser interpuesta ante el juez civil y comercial, ¿sí? Entonces Ok. esa etapa de mediación la tenemos que cumplir tal y como establece la normativa civil y comercial, ¿sí? Lo que te permite tal vez revestir el rol de actor civil es, y que aquí tal vez es lo más importante y por qué lo utilizamos tanto, es constituirte en el doble rol, o sea, de actor civil y de particular damnificado, y desde ese punto pedir no solo la producción de prueba, que ahí sí es gratuita, entre comillas, porque por supuesto lo paga el Estado, no es gratis, pero sí pedir producción de prueba a través del proceso penal que nos sirva a los fines civiles, y pedir medidas cautelares, ¿sí? Medidas cautelares reales que, sin ir más lejos, con la declaración de 308, prácticamente ya se alcanza el estado de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora que justifica todo dictado de medida cautelar y muy fácil te la otorgue, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tal vez es mejor y también lo utilizás como un canal de negociación. Por supuesto, no en todos los delitos, pero si el imputado se ve con 308 ya recibido, con la mediación civil iniciada y por ahí lo obligás de alguna forma a decir, bueno, la verdad que soluciono lo civil, dentro de ese acuerdo civil integro algún acuerdo en lo penal y solucionás en forma integral el conflicto. Y a ver, esto lo utilizamos tanto cuando estamos por la víctima como cuando estamos por el imputado, ¿sí? En aquellos delitos en donde el contenido patrimonial es lo que realmente le interesa a la víctima, eh, es, eh, es muy importante utilizar sobre todo estos canales de negociación que te habilita el sistema. Perfecto, Simón, clarísimo, Simón, gracias. acá hay 3 preguntas más y después si vamos cerrando también por el horario, como si hay más preguntas Sí. igual las podemos contestar, obvio. Una es si la mediación penal es optativa. Sí, la mediación en el ámbito penal es voluntaria, ¿sí? Muchas veces sucede que el imputado quiere mediar y a la víctima no le interesa o a la inversa, ¿sí? Pero sí, es voluntaria la mediación penal. Después, Rocío te pregunta, la Constitución como actor civil impide la demanda por daños y perjuicios en el fuero civil, ¿no? No expresamente, pero no entiendo por qué accionaría en los dos fueros. Por supuesto que después el canal de reclamo va a ser único. Si vos presentás la demanda dentro del proceso civil y después le presentás otra demanda en el proceso penal, te van a plantear la litispendiencia, porque estás reclamando en dos instancias efectuando el mismo reclamo. Y Ana Contreras te pregunta que qué pasa si alguna de las partes elige no presentarse a la mediación penal. Si alguna de las, te repito, es voluntaria y si una de las partes decide no presentarse, se va a cerrar esa instancia de mediación penal. La oficina de mediación penal va a cerrarlo va a cerrar un acta diciendo, por ejemplo, la víctima no se presentó, lo cual implica que no le interesa transitar por esta instancia de mediación y va a volver la causa al fuero, a la fiscalía para que continúe con su trámite. Después, Y la última. sí, a ver. No, terminás, Simón. No, que después en cuanto a los pros y contras de ejercer la acción civil dentro del proceso penal, siempre depende del caso concreto, como venimos hablando. Los pros es que dentro de un mismo proceso
unificás los reclamos, y esto te permite, por ejemplo, tener un único domicilio donde notificar las cuestiones tanto civiles como penales. Entonces te ayuda tal vez o agiliza de alguna forma el reclamo civil, que tan difícil es tal vez notificar personalmente a la contraparte muchas veces. Después, los PRO también versan sobre el pedido de medidas cautelares y la producción de pruebas, como ya hablamos. Y las contras, la verdad que siempre se ha instaurado esta leyenda de que los jueces penales no son tan generosos en cuanto a lo económico en la posterior sentencia condenatoria, que es donde se resolverá también la condena civil. La verdad que esto no me consta que sea así, así que no podría tal vez animarme a afirmar esa situación. Pero sí en cuanto a la estrategia, muchas veces sucede que si uno ejerce la acción civil dentro del proceso penal, lo que termina haciendo la fiscalía, tal vez en casos donde se podrían aplicar criterios de oportunidad, es decir, bueno, si realmente tu reclamo va a ser o satisfecho a través de la condena civil, te archivo la causa penal por criterios de oportunidad y anda a discutir la cuestión civil al fuero competente. Entonces muchas veces pasa también por una cuestión de estrategia, a ver qué decidimos nosotros como abogados, si nos conviene poder avanzar con la causa penal a la instancia de juicio, y nos conformamos solo con recolectar los elementos necesarios para el eventual reclamo civil, y por supuesto también de la voluntad del cliente, ¿no? Ahí Leila preguntaba si yo soy imputado y pido mediar, ¿no implica un reconocimiento de los cargos? No, por supuesto que no. Leila, no implica ningún reconocimiento. Cualquier acuerdo que se cierre en la instancia de mediación penal, por ejemplo, no implica ningún tipo de reconocimiento, como tampoco lo es una suspensión de juicio a prueba. Así que eso no implica ningún reconocimiento. El tema de la prescripción de la acción civil rige por las normas del Código Civil. Así que eso no va vinculado a la vigencia de la acción penal. Sí, por supuesto que la Constitución como actor civil interrumpe el curso de la prescripción conforme lo regulado, creo que es el 2584 del Código Civil, la verdad que no me lo acuerdo ahora de memoria, pero al manifestar evidentemente la intención del reclamo, se interrumpe el curso de la prescripción civil. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, si quieren ya vamos cerrando, son casi las 8, 2 horas, excelente Javier y Simón, la verdad que entre todo lo que prepararon más un montón de preguntas y el ida y vuelta, esto se vuelve como muy rico a nivel práctico y está buenísimo. Así que gracias Javi, gracias Simón. Les recordamos a todos que les dejamos el link con la planilla ahora antes de cerrar la conversación. Pongan la asistencia, que es la única forma que tiene la unidad de confirmarlos para que después les hagan el certificado. Y nada más, agradecer como siempre a la unidad de graduados, al Foro de Derecho Penal, al Colegio de Abogados de Mar del Plata, ahí a la gestión de Gustavo, y a Fecu Martínez Nordaisco, como siempre, por también hacer todas las gestiones para que tengamos estas cosas. Gracias a todos por la asistencia. Recuerden que el martes que viene, a las 18 horas, les van a mandar un link nuevo por el chat de Telegram, y vamos a ver medidas de coerción, y también la etapa de cierre y finalización previo a la elevación a juicio,
Vamos a tener una jornada femenina con Luz Alonso Proto y con Mariana Fardín. Va a estar interesante y espero que, nada, que todos los que estuvieron hoy o más se sumen para la clase que viene. Muchas gracias Javi, gracias Simón, gracias a los que participaron. Y queda grabado en los dos canales, en el de la unidad de capacitación en la unidad de graduados y en el canal del Colegio de Abogados de YouTube, por si lo quieren volver a ver. Buenas noches.